Amables amigos, entramos ahora a la entrevista central de Teleimpacto con el matutino Primera Hora. Conversaremos hoy con el economista y especialista en finanzas Osvaldo Montalvo, y nosotros estaremos como siempre hablando de muchos temas de interés, porque recuerdo aquel trabajo especial que hicimos, que tuve oportunidad de compartir con Osvaldo, y se me quedó el hombre es muy firme y sabe plantear en lo que cree y en lo que considera Pero de hay las maldad cosas. en ti. ¿Por qué? Porque la otra vez Osvaldo estaba aquí y le dijiste Gustavo. No, lo que pasa es que por Y el vínculo ahora, familiar son primos. Esa es una sí, confusión común. gramatical. Sí, Y no, a no, mí hasta me gusta porque no. ahí mismo entonces hay que zanjar diferencias. Sí, Empezando por el nombre. Ajá. Sí. Pero Osvaldo es una cosa No, Osvaldo, seria. yo no. respeto Y además que yo son respeto primos. mucho a Gustavo. Tenemos ideas políticas, tenemos Diferentes, ideas pero- muy diferentes, sí. pero lo respeto mucho y él es una gran persona y es un caballero. Entonces hay que distinguir cosas. No, eso es verdad. O sea, una cosa es la persona como tal, en su dignidad, en su personalidad. Otra cosa son las ideas políticas. Ok. Entonces son Eso es verdad. cosas diferentes. Pero mira, basado a todo eso, dándote los buenos días, y qué bueno tenerlo aquí, cuando tenemos varias cosas económicas que están pasando en el país. Primeramente con esa ley 155-17, el problema de la Dirección General de Impuestos Internos, los empresarios, Sí. la amnistía que se quiere. ¿Qué se puede hacer en torno a todo eso? Pues yo pensé que tú ibas a empezar con lo de China. No, pero eso te lo voy a agregar después a lo de China. No, pero vamos a empezar al revés. Vámonos con China. Vámonos con China. Porque entonces todos los periódicos hoy están hablando de... El intercambio comercial. No están hablando del intercambio. De lo que están hablando es de que hay una soborno. O sea, de que Sí. supuestamente China sobornó al gobierno dominicano para que rompiera relaciones con Taiwán y que se quedara con China. Mira, yo creo que no hay que tener como una visión un poquito más amplia. Lo más lamentable de la situación es la situación política que tiene Taiwán y China, en lo que la República Dominicana no tiene nada que ver. Así es. Entonces, realmente cualquier país es puesto a elegir entre uno u otro, lo cual siempre es difícil. Sí. Yo no sé si ustedes recuerdan aquella película que se llamaba Sophie's Choice, que Sí. ¿te recuerdas? Sí. Que una mujer que en la cuestión de la Segunda Guerra Mundial ellos eran judíos y entonces hubo un guardia alemán, para no tomar mucho tiempo con eso, que le dice a la mamá andaba con 2 hijos, le dice no, tú tienes que escoger uno de ellos para que viva, el otro va a morir. Entonces, ¿cómo te hacen eso? ¿Me entiendes? Entonces, un poquito, la situación de cualquier país es incómoda. Desde hace tiempo, Taiwán ha estado desarrollando relaciones de cooperación con muchos países subdesarrollados, pero como le comentaba a una persona también, esa cooperación busca crear simpatía, avenencia por su posición respecto de China, porque Taiwán lo que quiere es conservar su independencia de China. Sin embargo, China no es la misma de hace 25 años, Así es. sino que China ha ido creciendo, es el país que ha tenido el desarrollo más fabuloso en los últimos tiempos y actualmente se está disputando la posición en términos de primacía con los Estados Unidos, que no es poca cosa. O sea, no estamos hablando de que China está disputando con un país de América Latina, sino se está disputando ser la primera potencia económica. Entonces, ¿con quién cualquier persona que hace negocio le interesaría asociarse? ¿Con el que ha sido bueno durante mucho tiempo, que te agradezco, o con el que es el gigante y que promete ser el todavía más grande dentro de poco tiempo? Entonces, obviamente el interés fluye hacia quien promete más. Entonces, bueno, que si las promesas de los chinos se hagan o no se hagan efectivas, cuál es el tipo de cooperación, si va a ser una cuestión de financiamiento, si va a ser una cuestión de mercado para los productos dominicanos, si va a ser una cuestión de inversión, de invertir en la República Dominicana
para exportar hacia otros países, particularmente hacia Estados Unidos. Bueno, eso ya es cuestión de otra negociación. Pero el elemento lamentable es que se ponga en la tesitura de que si me voy con uno tengo que renunciar al otro. Entonces, no me parece a mí que para tomar una decisión de ese tipo, y en eso hay que tener una visión más de Estado y no partidaria. Porque lamentablemente también en nuestro país, si lo hace el PLD, está mal porque yo soy del PRD. Y si lo hace el PRD o lo hace el PRM, eso está mal porque porque yo soy del PLD. Hay que tener una visión más de país. Ahora, ¿de dónde sale la palabra soborno? ¿Qué es lo que se ha llevado? Ahora, ¿quién es que trae la palabra soborno? Lo que pasa es que la palabra soborno es una palabra muy específica. Soborno es que tú me das a cambio de, pero fundamentalmente que tú me das dinero. Sí. Pero hay alguien que la trae. No, obviamente, y además lo que pasa es que venimos arrastrando una serie de sospecha, de perspicacia, ¿no? De cuando el gobierno hace algo, como ya tenemos ahí el caso de Odebrecht. Antecedentes. Antecedentes varios y de distintos colores, ¿no? Sí. Entonces, cuando surge esto de la nada, porque fíjate que no hubo una transición donde se empezó a hablar del tema, sino que fue de buenas a primeras. Y como ya conocemos cómo se manejan ciertas cosas dentro del Estado, ¿sí? Y hay personas que han aportado también evidencia en ese sentido, pues ya la ciudadanía lo que dice, bueno, este fue un enroque que hicieron, pero hay que engrasarlo, porque en el Estado no sucede nada sin lubricante, ¿sí? O sea, esos son engranajes que necesitan lubricación para moverse. Entonces, ahí hubo algo. Ahora, soborno es una palabra muy dura, y para uno acusar a cualquier persona de soborno, pues uno tiene que tener evidencia. Quizá una palabra más cómoda sería seducción. Cómo se sedujo al gobierno dominicano. Entonces ya los mismos taiwaneses hablan de que los chinos no han incumplido las promesas que le han hecho a otros países. Como el caso de Costa Rica. Correctamente. Entonces, mira, ellos te han prometido, pero no te han cumplido. 1.000 millones. Exactamente. Y no lo han hecho. Pero ese es ya otro tema. ¿Me entiendes? Sí, pero es de Taiwán que sale la palabra soborno. Bueno. O sea, de donde sale esa tipificación de acusación o las razones por las cuales el gobierno dominicano desiste de los acuerdos con Taiwán y hace relaciones diplomáticas con la China, son ellos que aplican eso. Entonces, se ve muy mal porque el derecho de una nación de poder tener relaciones diplomáticas que son no más que son comerciales, porque es el intercambio comercial, es un interés. Sí. La diplomacia es un interés. Hoy en día, más que nunca, en materia económica. Bueno, eso también lo conversábamos. Eso. O sea, hubo alguien por ahí, la frase se le atribuye a más de uno, que dijo que si algo era conveniente, creo que fue a la General Motors, es conveniente para los Estados Unidos. Y hubo otro que dijo que Estados Unidos no tiene amigos, sino que tiene intereses. Exactamente. Y al final los países, no Estados Unidos, no, los mundo. Países y las personas, las corporaciones, o sea, los intereses priman mucho. A mí me gusta mucho, hablando de esta cuestión de economía, que los economistas, y eso lo dijo también un economista, los economistas hablan de las cosas como si no estuvieran hablando de intereses. Sí. Y realmente la economía consiste en el ajedrez de intereses. Correcto. Eso es la economía de intereses materiales. Sí, beneficio. Los economistas te hablan como que estuvieran hablando de filosofía. Sí. O sea, lo que yo estoy hablando, eso no afecta a nada. Eso es por el bien de la humanidad. No, eso no es verdad. O sea, cada vez que se toma una decisión económica, eso beneficia y perjudica a diferentes grupos de personas. Y a eso no hay que cogerle miedo. No. Porque realmente esa es la vida cotidiana. Ahora, lo que en ese sentido, Taiwán tampoco ha sido un contribuyente desinteresado por el bien de los países. O sea, y el apoyo que le ha dado el país ha sido tiene un costo. Justamente buscando el apoyo en diferentes foros. El apoyo, y en un momento determinado, pues no logró ese apoyo. Ese es un intercambio, ¿eh? Sí, es un intercambio. Es una balanza de intercambio. Entonces, en todos los aspectos. En un mundo donde los intereses de los gigantes cada vez se imponen más, entonces irse con el gigante es una cuestión normal. O sea, se impone
el interés de los que son más fuertes. Y como siendo más fuertes, son personas que tienen más capacidad de beneficiar a los pequeños o de perjudicar a los pequeños. Porque estas son cosas que van en las dos direcciones. Eso hablábamos esta mañana. Ayer estaba en un lugar a eso de las 11 de la mañana y se está hablando con relación al tema porque ha venido a concitar la atención de una parte importante de la población. Y a mí, dentro de la discusión que oí, a mí lo que me surgió fue decirle, comentarle un dicho popular que dice que el amor y el interés se fueron al monte un día. Se le fueron al monte un día. Y más pudo el interés que el amor que le tenía. Sí, porque el sistema sí, es una porque subasta. hay mucha gente que habla de que Taiwán, sí, que le agradecemos. Dice, sí, mira, sí, y nos queremos mucho. Pero Taiwán tiene que agradecernos a nosotros sí, también. Sí, porque una relación. Habernos permitido tanto tiempo sin negociación con China, que era más beneficioso económicamente, por mantener una lealtad contigo, pero todo tiene un límite. Los Estados Unidos, Osvaldo, con relación a esto, sabiendo que China, su rival económico en la actualidad, ¿cómo podría haber eso, esta relación? Bueno, eso es también interesante. Yo más de una vez he hecho el comentario de cuando nosotros vemos esos documentales de la Segunda Guerra Mundial, generalmente documentales americanos, entonces los americanos dicen que Hitler quería crear un imperio en Europa y Mussolini quería crear un imperio en el norte de África. Y los japoneses querían crear un imperio en Oriente. Lo que ellos no dicen es que ellos siempre han sido imperios. ¿Tú me entiendes? O sea, aquello. Exactamente. Entonces, lo que ellos se callan es que aquellos querían hacer lo que tú siempre has sido. Entonces, un poco ese es el juego de la geopolítica. Y ellos lo hicieron de los tres. Lo que querían los tres. Exactamente, ese es el juego de la geopolítica. Lo asumieron ellos. O sea, tú acusas al otro de querer hacer lo que tú siempre has hecho. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué están haciendo los chinos? Ganando territorio, ganando influencia, ganando mercado. Y está correcto. ¿Cómo se gana mercado? Bueno, está correcto si tú no eres Estados Unidos. Vuelvo y te digo, Estados Unidos ha mantenido posiciones en todo lo que es el Oriente Lejano. Posiciones, incluso bases militares y demás. Sí, así es. ¿Me entiendes? Y territoriales. ¿Me entiendes? Sin embargo, Estados Unidos entiende que eso es normal, porque eso es la preservación de sus intereses en el mundo. Para ellos lo que les resulta intolerable es que los chinos vengan a crear posiciones en América, porque eso ya les representa meterse en su patio. Así es. O sea, eso, desde el momento en que se cruza el Atlántico, eso es territorio americano sí. A efectos de la geopolítica. Entonces ya eso crea mucha suspicacia y mucha resistencia. Y ahí está Marcos Rubio condenando el hecho de que la República Dominicana haya abierto relaciones con China justamente por ese motivo, porque es que te van creando posiciones. Cuando viene a ver, tú tienes un frente importante de los chinos. Pero Marco Rubio es un cubano americano. Pero renunciante a su cubanía. Está bien, pero él tiene su visión de que todo lo que él ve que se hace en Cuba, que él lo ve mal, al ver que China está haciendo un intercambio con Dominicana, también lo va a ver mal. Ahora hay que tener, porque esa es la geopolítica. Es la geopolítica. Y de la Guerra Fría, que hoy en día los Estados Unidos mantienen con China por el problema económico. Entonces lo que hay que ver, yo me imagino, Osvaldo, que Estados Unidos va a observar. Es una guerra desde afuera. No es tan fría. No, está un chisma tibia. Sí, se calienta. Va a observar desde afuera cuál va a ser los pasos que en materia económica va a realizar la República Dominicana. Porque tenemos que pensar siempre que el intercambio comercial más alto que tiene la República Dominicana es con Estados Unidos. Claro. Sí, correcto. Sin embargo, ya vi que de acuerdo a las estadísticas del 2013 al 2017, el intercambio comercial con China superó los 6.400 millones. Correcto. Entonces, y yo le decía a Genchi, si superó los 6.400 millones del 2013 al 2017, sin haber ningún tipo de relaciones comerciales influida por la diplomacia, que es abierta ya, ¿cómo será entonces en los próximos años? Bueno, debe crecer ¿verdad? A pasos importantes. Por eso los empresarios están apoyando la apertura de relaciones con China. Ahora, dando un pasito atrás, en términos geopolíticos, hay que entender
que todos los imperios tienen zonas de influencia y nosotros como satélite, hay veces que dicen, no, eso se oye muy feo, bueno, pero como satélite del imperio norteamericano, lo que tenemos que plantearlo si nosotros podemos salir de esa área de influencia o si caemos bajo el área de influencia de otro imperio, porque... O conservamos el equilibrio. Exactamente. Que debería de ser la lógica. Sucede como a veces le digo yo a algunas amigas que hay hombres malos, pero hay peores. Sí, así es. Entonces de lo mismo sucede, o sea, todo el mundo se queja. Sí. Sí, o sea, del imperio norteamericano, pero hay imperios que son peores, ¿no? Con esto no estoy de alguna manera justificando, pero hay que tener una cierta dosis de realismo y de practicidad. ¿Tú crees que, Osvaldo, inmediatamente surjan inversionistas que van a venir de la China con inversiones que coinciden o van a chocar con las norteamericanas en el territorio? Incluso empresarios que tienen tiempo manejándose con la línea norteamericana y que ahora de repente quieran hacer los cambios con los chinos. Eso no puede comenzar a generar algún tipo de fricción. Bueno, en el mercado todos los días hay fricciones. Eso es normal y no hay por qué tenerle miedo tampoco. O sea, lo que hay es que ver que el mercado no es algo que está dado, que es cuadrado y que no es expansible. Y es abierto. El mercado es una cuestión abierto. Si decimos turismo, hay 10 hoteles, ¿por qué no pueden haber 20? Sí, pero lo que hay que hacer es que hay que traer más turistas. Claro. Entonces, donde está la visión escasa, pobre, es cuando nosotros nos ponemos a pelear por los 10 clientes que tenemos. Entonces ahí ya hay una competencia predatoria, o sea, ya yo te quiero hacer daño, tú me quieres hacer daño. Pero si tenemos una visión más amplia y planteamos de que el mercado, por ejemplo, el mercado turístico, el turismo todavía en la República Dominicana está por desarrollarse, porque esa es nuestra vocación, por una cuestión geográfica y por una cuestión ya hasta cultural, sí, más que la misma manufactura. ¿Entiendes? Porque uno se podría... es un destino. Los chinos van a invertir en manufactura. Ya. Mira, es más difícil, mucho más difícil, porque la infraestructura que nosotros tenemos está más enfocada, los recursos naturales de nosotros están más enfocados hacia el turismo y todas las actividades vinculadas al turismo que a la manufactura. Y mucho más si la manufactura es de exportación. La manufactura de exportación, empezando, China no surgió como potencia de la noche a la mañana. No, de ninguna manera. ¿Verdad? Entonces, ha recorrido todo un proceso. Para nosotros en la República Dominicana producir computadoras, pues tendríamos que empezar hoy una revolución educativa, de formación, capacitación, tecnológica, política, porque eso no es así, o sea, no es de que hazme eso y ya. Eso no es chapéame ese patio. ¿Tú me entiendes? No es chapéame ese patio. Mínimo una década. No, mucho más que eso. Mucho más que eso. Entonces, para empezar, sin embargo, ya hay una infraestructura muy enfocada al turismo, ¿verdad? En términos de aeropuertos, carretera, suministro de materiales, de todo lo consumible que necesitan los hoteles y demás. Tenemos los recursos naturales, afortunadamente, porque no son privatizables o apropiables, no son... Esa es la suerte que tenemos, porque si en un momento usted puede agarrar el agua del mar y vendérsela a otro país, no tuviéramos playa o la arena o lo que fuera. Entonces tenemos esa ventaja. Entonces el mercado es expansible y ¿por qué no? Mientras más inversión productiva llega al país, entiendo yo que es mejor. Crea empleo, genera ingresos, el ingreso a su vez aumenta la capacidad de gasto, entran divisas, eso aumenta la capacidad de importación, aumenta el nivel si se hace de una manera organizada. En eso se necesita también una intervención inteligente del Estado, porque en la medida en que no hay intervención, o la intervención del Estado es muy extractiva, es muy pasiva, es solamente búscame lo mío, entonces por eso se generan esas cosas que nosotros vemos, de que esos conflictos que hay, porque no hay una visión amplia, sino es una visión muy inmediatista, ¿sí? De resolver los problemas cotidianos, y entonces ahí sí llegan problemas de colindancia. Sí. Ahí llegan problemas de colindancia porque esta playa es mía. Porque hay una cosa, porque hay algo importante dentro de esta relación de producto de que
la principal economía del mundo y para la que está pujante en segundo lugar, entonces somos socios comerciales ya. Yo sé que el Estado debe real y efectivamente cumplir su papel de regulador para que no se afecte los intereses norteamericanos en el país por parte de la inserción de China ahora, ¿entiende? Porque ciertamente, usted que lo acaba de decir, Osvaldo, competencia el mercado. Sí. Bien, y es expansible, seguirá creciendo la población, vendrán más relaciones. Ok, ahora, ¿qué puede afectar lo que ya Estados Unidos ha tenido século seculorum aquí en la República Dominicana, producto de esta nueva relación? Eso yo sé que eso el Estado tiene que intervenir necesariamente y no dejarlo así, solamente nada más, págame lo que a mí me interesa y lo mío, y después lo tuyo a mí no me importa. Bueno, lo que pasa, sí, en eso hay que estar claro, es que nosotros tenemos una economía muy concentrada. Eso es como ser el único que tiene un colmado en un barrio. En un barrio. Sí. Entonces, el ser el único colmado en ese barrio te da la ventaja de que tú vendes la Coca-Cola al precio que tú quieres. Claro. Porque eso lo decía Kalecki hace muchísimos años. Sí. Eso se llama monopolio territorial. Territorial. Entonces, Monopolio territorial. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, no, en Soy el el único. supermercado la Coca-Cola está a 100 pesos. Pero para yo ir al supermercado, yo me tengo Mejor le doy 110 a este no, aquí. mejor le doy, no, 110, 110, no, mejor le doy 150 Sí, claro. o 160, Sí. porque el margen es mucho más alto. El monopolista es el barrio Claro, que es terrible. entonces, eso sí, porque desde el momento en que se te mete otro colmadero en el barrio, entonces ya tú tienes problemas con el precio a que tú vas a vender la Coca-Cola, Claro. porque aquel lo va a dar más barato. Entonces ya empieza una... Entonces cuando tú tienes el manejo, tú no vas a querer que él entre, porque te va a disminuir los márgenes. Así es. Entonces ese es el efecto de la competencia. Pero por eso todos los empresarios, sin excepción, te hablan bien de la competencia, pero en la práctica la odian, porque es que la competencia es muy incómoda. Sí, eso es verdad. ¿Sí? Entonces, va a haber competencia, qué bueno. No hay... Sí, va a haber competencia, pero el Estado, lo que decía Genchi, Osvaldo, tiene que ser muy cauto con la regulación entre ambos, para que no se le distorsione. Por ejemplo, yo tengo información que una de las grandes inversiones que van a hacer, creo que piensan hacer los chinos también, en el área turística es en el sur. Qué bueno. Porque, y se lo quería decir a Genchi Qué bien. y a Carlos, el sur hace tiempo que están por explotarlo, pero nadie se atreve a invertir. Se habla, pero Bueno, siempre hay restricciones. Ahora, los chinos, que no tienen temor a invertir porque tienen que invertir Sí. y necesitan invertir, nosotros nos vamos a dar cuenta que van a ir para el sur. Qué bueno, ojalá. Eso va a ser parte de la estrategia, porque se habla también de las inversiones que ellos quieren hacer con Haití. Mira, Son muchas las cosas hay un tema que... interesante, que es un tema que viene desde lejos, en términos teóricos y prácticos. Y es que la demanda es el lado corto del mercado. Cuando tú dices que es el lado corto, significa que hay menos compradores Cada vez. compradores con menos recursos que vendedores. Así es. Y eso se ve a nivel de empresa. Siempre digo, tú vas a cualquier empresa y el departamento de compra es una oficinita. Así es. Y el departamento de venta tiene 60 Inmenso, empleados. 60 ¿Por qué? Porque uno pensaría que compra y venta es lo mismo. Pues fíjate que no. O sea, realmente en el mercado capitalista que nosotros tenemos, el esfuerzo de venta es mucho más mayor que el de compra, porque el de compra, yo tengo el dinero en mi bolsillo y el que tiene que venir a ofrecerme eres tú. Exactamente. Y yo, entonces yo decido. Sí, exactamente. Entonces tú vas a comprar un apartamento, tú tienes 5, 8, 10 millones, entonces tú pones en fila todo lo que quieran vender. Y lo que quieran vender te va a decir, y yo te le pongo una estufa, y yo además de eso te... Sí, entonces, un incentivo. Exactamente, porque lo difícil es vender. Eso pasa con todo. Entonces, no es crear la infraestructura. Construir una infraestructura es lo más fácil que hay. Construir un edificio es lo más fácil. El tema es venderlo. Construir un hotel es relativamente fácil. Lo que es más complicado es traer turistas. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros creemos que si nosotros creamos las instalaciones del restaurante o creamos el hotel, ya está. No. Esa es la mitad del trabajo y cuidado, si menos. Entonces, nosotros tenemos que crear un país completo, ¿sí?, enfocado hacia ese tipo de inversiones.
Y eso implica muchas cosas. Seguridad, implica provisión de bienes, encadenamiento hacia atrás de esas inversiones, una cultura turística de personas que vea al turista como alguien que viene a aportar beneficios, que hay una derrama importante. Aquí, por ejemplo, yo no conozco ningún otro, no, bueno, sí, quizá en el caso de México con Cancún, pero aquí hay dos repúblicas, una es Punta Cana y otra es la República Dominicana. Hay muchos países fuera, argentinos, que te hablan de Punta Cana. Sí, y no te hablan de la República Dominicana. Y no te hablan de la República Dominicana. Sí, pero en Europa pasa eso. Y el que entra a Punta Cana, cuando tú entras a toda la lógica al consorcio, tú estás en otro país, donde las calles son amplias, se respetan los semáforos, y donde todo está limpio, donde tú no haces lo que te da la gana. Entonces, si eso lo logró una persona, un promotor con una visión y obviamente con un equipo y demás, pero lo logró, lo hizo aquí, en este país donde todo es difícil. No, todo es difícil. Sí. ¿Entiendes? Y lo hizo. Entonces, pensar en proyectos similares en el sur, por ejemplo, sería fabuloso. Sí, porque ellos, en el caso de lo que me describieron, con relación a esto de intercambio con China, tiene todas las condiciones, porque van a tener la expansión para trabajar, porque se les va a permitir, van a crear las infraestructuras y tienen garantizado los visitantes. Magnífico. O sea, y muy probablemente los chinos están dispuestos a invertir con una expectativa de rendimiento que no tiene nadie más. Porque ellos quieren un posicionamiento. Exactamente. Por eso digo. Entonces ellos están dispuestos a aguantarse 20 años. Yo estoy de acuerdo. Tú sabes que los chinos no miden a lo loco. Son gente que hacen proyecciones. Y de acuerdo a lo que me describieron en términos económicos con el sur, yo lo vi fenomenal. Entonces. Porque ellos van a crear las bases de su mismo turismo, que aunque viene para el país, lo separan de allí, que tiene que ver con Norteamérica. Así es. Y Europa. Fíjate, o sea que la visión tiene un sentido. Sí, pero tú estás hablando prácticamente del reparto de Berlín. Del reparto de Berlín. Sí, así mismo es, parecido. Tú estás hablando del reparto de Berlín, que esto es tuyo. Yo no lo plantearía tan así. Yo te lo digo, porque aunque uno entienda que los norteamericanos y los chinos tienen que sobrellevarse en términos económicos. Ellos se sobrellevan. ¿Quién te dijo que no? Que se tienen que sobrellevar, te digo, en términos económicos. Eso no quiere decir que China está pensando una cosa y Estados Unidos la otra, pero unifican. Sí, ellos conviven. Mira, el otro día en un artículo de periódico, porque hay alguna gente que se formaron en la escuela marxista y entiende que en el capitalismo todo es contradicción. No, el mismo Marx, que era mucho más inteligente que todos los marxistas, decía, no, mira, en este juego hay acuerdos y desacuerdos, hay connivencia, hay beneficios mutuos y hay contradicciones. Sí. O sea, se dan los dos. Y eso se da entre Estados Unidos y China. El volumen comercial más grande en el mundo es el de Estados Unidos y China. Y se va a mantener. ¿Por qué? ¿Por qué se va a mantener? Porque los beneficia mutuamente. Ahora, el que nos beneficia mutuamente no significa que yo no tenga mi idea. Porque eso se da en los mismos negocios. Nosotros ahora estamos compartiendo un rendimiento de una empresa, pero a lo mejor yo lo que estoy pensando es en hacer otra empresa donde tú no vas. Ahí voy yo solo. Así es, sí, claro. Entonces eso también eso sucede. El juego económico. Sí, eso es verdad. Osvaldo, finalmente, porque ya se nos acabó el tiempo, hoy la Cámara de Diputados va a conocer la propuesta, el anteproyecto enviado del Senado, de la selección, de la primaria del partido, del proyecto de la ley de partido. Brevemente, ¿qué opinión te merece? El tema de las primarias abiertas es un absoluto y soberano disparate. ¿Cómo? Claro que sí. Porque ¿cómo es que usted va a pertenecer al Club Naco? Usted va a las asambleas, usted escribe un artículo, usted defiende su club. Sí. Y entonces cuando se trata de elegir quién va a ser presidente, entonces lo que vienen afuera vienen a decidir, porque adentro somos 10. Los que hemos trabajado durante 5 años para subir al club somos 10, pero afuera hay 100.
Entonces afuera se arma un algo, la gente del club Arroyo Hondo que dice, no, nosotros a quien queremos de presidente en el NACO es a Perencejo. Y vienen y se imponen y Perencejo sale presidente. Entonces, las primarias abiertas le tumban absolutamente el sentido a los partidos políticos. ¿Cómo es que el de afuera va a decidir quién va a ser el candidato de un partido? Eso no tiene ninguna lógica. Eso es verdad. Entonces, un saludo a Lucho, que ganó las elecciones. A propósito de eso. Con primaria cerrada. Con primaria cerrada. Con primaria cerrada. Un saludo a mi hermano Como Lucho. debe ser. Sí. ¿Cómo es que va a ser de que primaria abierta? Con más de un 80%. Primaria cerrada, sí, como debe ser. Como debe ser. Ahora. ¿Tú votaste? Sí, claro. Ahora, que haya mecanismos de, digamos, de influencia del entorno respecto del partido, ya eso es otra cosa. Sí, pero en la selección del candidato tienen que ser necesariamente miembros de los partidos. Pero al final serán primarias abiertas. Bueno, las gracias a Osvaldo Montalvo por su participación aquí en Primera Hora el Matutino. Para otra ocasión nosotros estamos seguros que seguiremos conversando con el licenciado. Muchas gracias y nosotros seguimos con el programa.